Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Amén. Cuando lo hayan ubicado, mis amados hermanos, leemos la bendita y eterna palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oramos. Señor, a ti la honra, la gloria, la alabanza, el poder, toda grandeza es para ti, oh soberano Señor. Padre amado, detén por un momento mis emociones. Detén, Padre amado, todo aquello que quiera moverse en mí, como en un sentido humano, o alguna cosa que quiera hacer yo en sentido dogmático, Padre de la gloria. Y te suplico, Señor bendito, que sea usted en este lugar tomando el control absoluto de todo lo que se vaya a decir y hacer. Trae, Padre amado, vida a través de tu palabra. Trae restauración por medio de la exhortación. Y trae luz por medio de esta palabra, porque es lámpara. Señor, enciende nuestras vidas. Aviva nuestros corazones. Despiértanos, Dios de la gloria, porque queremos estar vigilantes siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, recuerden que en el mensaje anterior vimos algo o bastante acerca de mayordomía. Cuando nosotros nos metemos a la voluntad de Dios, tenemos que entender qué es lo que Él quiere de nosotros para con Él, o qué es lo que quiere que hagamos en cuanto a lo que Él demanda de su voluntad. Y vimos el carácter de Dios en cuanto a su voluntad, que nosotros no conocemos la voluntad oculta de Dios, sino la voluntad decretiva. ¿Qué es decretiva? Decreto, lo que Él ha decretado, su voluntad expresada. ¿Dónde está decretada? ¿Dónde está expresada su voluntad? En este libro, en la Biblia, ahí está su voluntad. Entonces, nosotros entramos a soberanía, y en soberanía entramos a mayordomía, y en mayordomía vimos algunos aspectos que nosotros pensamos que esa es la voluntad de Dios, pero más sin embargo ha sido nuestra voluntad. Y cuando hemos fracasado y nos vienen consecuencias por causa de hacer nuestra voluntad, inmediatamente decimos, bueno, ha sido la voluntad de Dios por la cual yo estoy atravesando esta situación, pero como es la voluntad de Dios, yo estoy ahí soportando. Pero no, muchas veces no hemos hecho la voluntad de Dios, y valga la redundancia, hemos hecho cosas pretendiendo nosotros o afirmando de manera desobediente, diciendo que esa es la voluntad de Dios. Como la gente dice, bueno, como Dios a nadie le va a decir que lo que estoy haciendo es su voluntad. Pero mi amado hermano, no hemos revisado el libro, que por cierto, a este libro se lo ha hecho obsoleto, porque si nosotros queremos buscar la voluntad de Dios fuera de este libro, entonces quiere decir, o el indicativo es que este libro ya no tiene voluntad de Dios, es obsoleto, que esta voluntad ya pasó de moda y queremos otra voluntad, y es lo que se entiende como nuevas revelaciones. Ahora, entonces, en el asunto de mayordomía, nosotros hicimos una gráfica y unos números ahí, y decíamos, por ejemplo, que teníamos que ser buenos administradores de nuestras casas.
O sea, ser como cabezas de hogar, y las mujeres como ayuda idónea tenían que también ser buenas administradoras de sus casas. No estoy hablando de finanzas todavía, sino administradoras de sus casas. Y cuando hablo de administrar las casas bien, hablábamos de tener el cuidado total de la casa, comenzando desde nuestros hijos y terminando de pronto hasta con la limpieza de los cubiertos, mis amados hermanos. Ser buenos administradores en nuestra casa. Imagínense una casa que esté toda como casa del loco. No creo que sea una casa de un buen administrador. Tienen que las casas ser de buenos administradores. Al menos nosotros los creyentes somos carta al mundo y tenemos que ser buenos administradores. También vimos nosotros otra característica de mayordomía, y en cuanto a este asunto de la administración con la palabra de Dios. ¿Cómo estamos administrando la palabra de Dios? Y la Biblia demanda en Deuteronomio que debemos de administrar esta palabra a nuestros hijos. Es decir, proveerle de la palabra a nuestros hijos. Y yo preguntaba si la estábamos haciendo, si estamos llevando nuestros devocionales, estamos discipulando a nuestros hijos. Porque a veces delegamos la tarea del discipulado de nuestra casa a otras personas, mientras que nosotros somos los responsables de administrar nuestras casas. Y vimos como punto final en cuanto a mayordomía, o como en tercer punto vimos las finanzas. Y vimos que de pronto, yo no le pregunté a alguien si estaba viviendo de esa manera, pero estoy más que seguro que en el siglo XXI la iglesia está en un problema bien serio con la finanza. Y es que gastamos más de lo que ganamos. Y ahí metemos a Dios en ese saco cuando gastamos más de lo que ganamos y decimos la siguiente frase: bueno, estoy padeciendo y sufriendo porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque el Señor a mí me ha bendecido. Recuerde que la bendición del Señor, según el libro de Proverbios, es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces, si usted está dolido, triste porque no puede pagar sus deudas, esa no fue la voluntad de Dios, hermano. Esa fue su mera irresponsabilidad. Estamos haciendo un balance de nuestros ingresos. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros ingresos. A veces ni sabemos, mi amado hermano, cuáles son nuestros ingresos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo peor? Que mucho menos sabemos cuáles son nuestros egresos. A veces gastamos, y yo digo, bendito Dios y su misericordia tan grande. ¿Cómo podemos vivir muchas veces si nuestros egresos son mayores que nuestros ingresos? Perdónenme la expresión que voy a decir. Ustedes saben que yo cuido mucho mi forma expresiva, pero somos un desastre. Somos un verdadero desastre, mis amados hermanos, como mayordomos, como administradores, en todos estos campos que les hablé. Mi amado hermano, la iglesia de hoy no está evangelizando a sus familias, a sus hijos. No está presentándole el plan de salvación. Es un desastre total. No en todas, esto sí quiero ser muy respetuoso, no en todas las casas, pero en la mayoría de las casas, incluso de los hermanos y de los predicadores, es un total desorden. Y esto de la finanza, mi amado hermano, es una cosa tremenda. Hermano, si usted cree que es la voluntad de Dios que usted tenga algo, el Señor no cree que Él le proveerá en el estándar o el estatus o la cifra que usted va a gastar. Por decir, usted se va a comprar una bicicleta y usted gana $300 al mes, pongámoslo así, usted gana $300 al mes y dice, no, la bicicleta se la puede diferir a 5 meses y representa $50 por mes al pagar, por decir, la bicicleta. ¿Ya? ¿Correcto? Pero usted gana $300 y usted cubre sus necesidades de su casa exactamente con los $300. Ahora usted dice, bueno, se endeuda con los 50 más. ¿De dónde usted va a sacar eso? Dice, yo oro mucho para que el Señor me provea. No, hermano, esa es una irresponsabilidad.
Dios no es alcahuete de las irresponsabilidades. Entonces, cuando usted saque su cuenta y usted diga, tengo 350, ya, entonces significa que con estos 50 yo puedo cubrir esto que acá voy a sacar. Y usted está tranquilo, y ahí sí puede usted operar. Pero mientras que usted tenga bien y quiera usar un déficit, hermano, y es muchos hermanos que yo veo en el día de hoy, dice, hermano, así el Señor lo permite que yo viva así, gloria a Dios. No, hermano, ese hermano está en pecado, es un hombre que es irresponsable, es blasfemo, porque Dios no quiere que viva de esa manera, quiere que sea responsable. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Hay veces nosotros, para aparentar, y esto también entra en mayordomía, para aparentar, me visita alguien y caemos muchas veces en este error, hermano, y nosotros tenemos nuestra comida muy sencilla, la cual nos cubre para lo que ganamos, y comemos una comida muy ligera, muy sencilla siempre, y por aparentar de que yo vivo bien, cuando alguien me visita, hermano, yo compro unas barracas que ni yo nunca me las he comido. Eso es hipocresía, hermano. Eso es meramente hipocresía. Usted tiene que seguir con el mismo plan de sus porciones, de sus raciones que tenía. Si ese le va a visitar y se va hablando de su casa, que se vaya hablando, mi amado hermano. Usted no tiene ningún problema con él. Usted le va a suministrar. Hay no me recuerdo, no tengo ahorita el número, pero hay una parte en la Biblia donde en el libro de Proverbios dice que no debe de salir fiador por otro. No debe de salir por fiador. Usted va a la tienda y dice, fíjeme porque me ha llegado aquí el uno, el otro, y yo lo voy a atender bien para que vea cómo es que yo vivo. No, hermano, eso es un error completamente grave. Usted tenía ese día para hacerse un agua de anís, haga el agua de anís, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Mande? Por fe. Por Facebook. Suben esos platos por Facebook, y mientras lo está subiendo se acuerda que fió $20 para un almuerzo. Entonces, mi amado hermano, solamente quería, de pronto los que no tuvieron la semana pasada, reforzarle en este asunto de la voluntad de Dios, y que implica mayordomía y que implica orden, hermano. Y no culpar a Dios diciendo esta es la voluntad de Dios, cuando ha sido meramente la voluntad irresponsable, pecaminosa del hombre. Y yo sé que con este tipo de mensaje, hermano, no es muy agradable, porque la gente dice, hermano, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Sí, usted puede hacer con su vida lo que usted quiera. El problema es cuando usted se presente un día delante del Señor, a ver si las mismas palabras va a usar cuando se presente delante del Señor. Recuerde que su vida no es suya. Como hermana Rosita, mi vida ya no es mía, en alabanza, ¿no? Mi vida es del Señor, Él la ha comprado. Mi vida ya no es mía. En cambio, en el mundo cantan, un hombre en el mundo canta, mi vida ya no es vida. Porque se entiende que él está despechado, traicionado, alcohólico, moribundo, enfermo, y dice, mi vida ya no es vida. En cambio, en el Señor, la alabanza que se canta es, mi vida ya no es mía, mi vida la compró el Señor. Entonces, tengo que rendirle cuenta al Señor de mi vida. Bien, recuerden que hoy día íbamos a ver qué no es la voluntad de Dios. La semana pasada vimos qué era la voluntad de Dios, y hoy vamos a ver qué no es la voluntad de Dios. Ahora, el amor, ¿qué no es la voluntad de Dios? Podemos ver en un aspecto general, el amor a las cosas de este mundo, eso no es la voluntad de Dios. Y ahí nos metemos en un lío. El amor a las cosas de este mundo, eso no es la voluntad de Dios. Y por eso citamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el verso 17, pero verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero, ¿qué es el amor a este mundo? Es una pregunta.
Si en este mundo hay cosas que amamos y también hay personas a quien amamos, ¿a qué se está refiriendo con eso? Entonces, quisiera decir este verso que no debo de amar a mi familia, a mis seres queridos, y hay cosas que de pronto, hermano, nosotros le tenemos cierto grado de amor. O sea, ¿a qué se refiere? No debemos de amar a nada ni a nadie cuando se expresa que no hay que amar a este mundo. Ahora, el verso 16 que dimos lectura nos aclara cuáles son esas cosas de las cuales indica Juan que no debemos de amar. Y vaya al verso 16 del capítulo 2 de Primera de Juan, y en primera instancia nos encontramos y dice: porque todo lo que hay en el mundo, y ahí viene, dice en primer lugar, los deseos de la carne. Mis amados hermanos, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Esto es todo lo que tenga que ver con la inmoralidad. La inmoralidad, mi amado hermano, no entra por las manos, no entra por los pies, no entra por la frente, ni por muy pelado que sea como yo, no entra la inmoralidad por ahí. La inmoralidad entra por los ojos. Ahora, la inmoralidad no entra por la boca, mis amados hermanos. Toda la inmoralidad entra por los ojos. Entonces, los deseos, aquello que está diciendo los deseos, de la carne, los deseos de la carne es la inmoralidad, pero ellos entran por los ojos, todo lo que es deseo de la carne. Ahora, mi amado hermano, ¿sabía usted que las cosas, todas las cosas en esta vida que tienen, valga la redundancia, que tienen vida, necesitan ser suministradas o alimentadas por algo? Por decir, las plantas usted tiene que ponerle agua para que sigan viviendo. A este cuerpo, a nuestro estómago, usted tiene que darle alimento para que él se mantenga, no desmaye. Hermano, esta carne pide carne para alimentarse. Desea, anhela, mi amado hermano, esta carne, este cuerpo. Entonces, los deseos de la carne. Cuando Juan dice que debemos de no amar al mundo, en el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, se refiere a esto, que no ames los deseos de la carne, hermano. No amar los deseos de la carne. Y todos esos deseos de la carne era lo que yo decía, implicaba inmoralidad. Implicaba inmoralidad. Y usted podrá, mi amado hermano, ver y estudiar todo tipo de inmoralidad. Mire, nuestra carne siempre va a estar pidiéndonos el transgredir la ley moral de Dios. Nuestra carne siempre va a querer transgredir la ley moral del Señor. Entonces, cuando en la Biblia dice que el hombre sea hombre de una sola mujer y la mujer sea esposa de un solo hombre, esta carne dice: no puedo estar con una sola mujer. Y a la mujer, la carne le dice: no puedo estar con un solo hombre. Eso es lo que se entiende como deseos de la carne. La carne eso desea. Imagínese, aún siendo usted cristiano y usted pasa por un lugar donde está una música muy pegajosa, la carne inmediatamente comienza a saltar y a brincar, y usted ni se ha dado cuenta cuando usted está al son de esa música, porque esa carne anhela eso, desea eso, quiere eso. Pero usted no debe de amar eso que su carne quiere. Es a eso que se está refiriendo. Ahora, usted puede pasar en medio de un fandango donde estén haciendo una fiesta muy grande, pero usted tiene que estar consciente de que usted no le debe de dar riendas a su carne, porque si usted la suelta un ratito, usted aparecerá en media pista, ¿sí me entiende?, bailando la lambada. Entonces, hermano, el deseo de la carne no es el deseo de comer carne. El deseo de la carne, todo lo que tenga que ver con estos tipos de apetitos, que ella está viciada, la carne está viciada. La Biblia dice
que no debe de tentar contra su propio cuerpo. Y hay incluso en la iglesia personas que de manera inmoral pecan contra su propio cuerpo con este asunto de la llamada masturbación. Mis amados hermanos, esto es horrendo. Esto es, usted le da cabida a los deseos de la carne y cae en la llamada inmoralidad. Ahora dice, los deseos de los ojos. Cuando hablamos de deseo de los ojos, estamos hablando, mis amados hermanos, de codicia, avaricia. Era lo que le decía al inicio, estaba un poco extraviado en cuanto al punto, y era que, hermano, la codicia y la avaricia entra por los ojos. Los deseos de los ojos, hermano. ¿Sabe? Usted puede gustarle mucho lo que otra persona tiene, y eso no es codicia, ni es envidia, ni es avaricia. Pues si el hermano tiene su carro, es un carro muy bonito, me gusta ese carro. Eso no es envidia, ni codicia, ni avaricia. El problema de la codicia, mi amado hermano, es que usted quisiera tenerlo para usted, aún usted no pudiendo tenerlo. Eso es codiciar. Codiciar es querer tener algo que otro tiene, aún no pudiéndolo tener o no teniendo los recursos. Y eso también en la parte inmoral, los hombres codiciosos, codiciando a la mujer de otro, saben que ellos no la pueden tener, pero ellos codician quererla tener y saben que les es imposible. Eso es codicia. Hermano, esos deseos de los ojos que los seres humanos, mi amado hermano, de una manera avara, de una manera pecaminosa, ellos se presentan, mi amado hermano, a tal punto de que llegan a idolatrar algunas cosas que este mundo ofrece. Y sabe que cuando usted idolatra a algo o a alguien, es porque usted entiende que o usted ha creído que es muy grande, más alto que usted, y que usted tiene que vivir humillado, idolatrando aquello porque se entiende que le puede hacer favores. Eso es idolatría. Entonces, la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Que haga morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. Y eso terrenal es fornicación. Ahora recuerde que cuando hablamos del mundo, hablamos de la tierra. Entonces, lo que Juan dice, no améis el mundo, Pablo está diciendo, haced morir, en vez de decir lo del mundo, dice haced morir lo de la tierra. ¿Y qué es lo de la tierra? ¿Qué es lo terrenal que hay que hacer morir, hermano? Fornicación, impureza, y tiene que ver con todo delirios y con todos esos sueños y pensamientos perversos o depravados que tiene el hombre o la mujer. Y dice pasiones desordenadas. Y cuando habla de pasiones desordenadas, está hablando de haberse entregado en asuntos sexuales apasionadamente, no solamente la mujer con diferentes hombres, ni el hombre con diferentes mujeres, sino que aquí está hablando un asunto muy serio de pasiones desordenadas, que no hay un orden, es decir, que son depravados, promiscuos, son aberrantes. Aquí habla de todo tipo de orgías y cosas cuando habla de desorden. Entonces dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, la avaricia y todas estas cosas son idolatría. Entonces los deseos de los ojos es avaricia, es idolatría. Usted idolatra cosas que usted avaramente quiere tener. La gente dice, son ávaros al dinero. Eso es idolatría.
La gente tiene avaricia por tener cosas. Eso es idolatría. Entonces, eso es lo que se quiere decir con el mundo. Es lo que está diciendo Juan acerca del mundo. Ahora, y la vanagloria de la vida, y esta palabra, la vanagloria de la vida, es del griego kenodoxia. Está compuesto por dos frases: kenos, que significa vacío, y vano a la vez, y doxa o doxia, que significa gloria. Entonces lo que está diciendo que es una gloria vana, y si lo invertimos es vanagloria, y tiene que ver con atribuirse cosas que no son sus cualidades, sino que es impulsado por la envidia. Hermano, una persona que es vanagloriosa, él se jacta de cosas que él ni siquiera sabe. Eso es un vanaglorioso. Entonces, cuando las personas entran en una vanagloria, significa que ellos argumentan tener esas cualidades, esos atributos, cuando ellos carecen de aquello. Eso es una gloria vana o una vanagloria. Mire, cuando usted vaya al libro de Gálatas, vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. Significa que el vanaglorioso no nace, se hace. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces está diciendo que el vanaglorioso, mis amados hermanos, se hace, y una de las cosas del vanaglorioso es que él no acepta por nada del mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Gálatas 5, 26. Entonces, mi amado hermano, algo que tiene el vanaglorioso es que como él se atribuye cualidades que no son de él, sino que es impulsado por la envidia, él dice, y usted ha visto ese tipo de personas que no paran de hablar de ellos. Y esas personas, mi amado hermano, en algún momento caen en la llamada mentira, porque solamente hablan cosas de conquistas, de triunfos, de éxitos. Son personas que, mi amado hermano, en el mundo conversan de mujeres, los hombres, las mujeres conversan mal de otras mujeres. Hermano, esto es lo que es la vanagloria, porque ¿qué es lo que quiere la vanagloria? Estar en un sentido más alto emocional que todos. La vanagloria es sentir su ego por encima de todo, y como están podridos, como están heridos y están dañados, entonces ellos suben su ego con este tipo de droga, con esta droga de poder fomentar para ellos o atribuirse cosas. Un ejemplo, podría poner yo un ejemplo. Hermanos, si yo carezco de esta cualidad, de pronto qué sé yo, carezco de la cualidad de ser un buen vendedor. No soy un buen vendedor. O sea, no le vendo nada a nadie. Pero yo me encuentro con usted y de pronto yo comienzo a conversarle a usted que yo soy lo máximo en ventas y que yo vendo, y que donde yo he trabajado en alguna empresa de venta, incluso puedo inventarme alguna empresa de venta y nunca he estado ahí. Y yo digo, yo era un líder ahí. Yo vendía, hermano, hasta piedras, y me ponían, las vendía. Pero es porque él quiere llenar ese vacío, que de pronto él en alguna ocasión anheló hacer eso y no lo pudo hacer. Es lo que se conoce como frustración. Él está frustrado y él quiere llenar ese vacío, y a quien él le conversa está callado escuchándolo, y él llega a una etapa donde todo su ego se ha subido, está arriba, él está emocionado, él ha ganado. Eso es vanagloria. Ahora dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Hermano, las personas cuando se irritan los unos a otros, ¿por qué se irritan los unos a otros? Porque uno quiere estar más encima que el otro y quiere ganar ese estatus de haber ganado. ¿Por qué la gente pelea? Porque uno quiere ganar. No uno, los dos quieren ganar. Y por eso llegan hasta la muerte muchas veces, porque
porque el que murió perdió. Entonces esa es la vanagloria. ¿Para qué la vanagloria, hermano? Y luego que dice esto, dice envidiándonos unos a otros. Y lo que está diciendo es porque el motor del contexto aquí es la primera frase: no nos hagamos vanagloriosos. Y es: no nos hagamos vanagloriosos al envidiarnos los unos a los otros. El envidiarnos los unos a los otros es vanagloria. Es una gloria vana el envidiarnos los unos a los otros. Hay gente que envidia el ministerio, y es por eso que hay rupturas dentro de las congregaciones o divisiones, como se llaman. Hay la llamada división, porque de pronto hay una persona que está ahí y él dice: no, yo creo que yo puedo hacer mejor las cosas que él. Y se levanta y comienza a un grupo a decirle, o a toda la congregación, y hay algunos que también le gusta ese mismo merengue, y le dice: sí, es verdad, yo desde hace tiempo me he dado cuenta que ese hombre está mal, no me gusta cómo él predica, no me gusta cómo él habla. Entonces hacen una ruptura. ¿Por qué? Porque ellos están sedientos de gloria, están sedientos de triunfo, están sedientos de cosas positivas y no aceptan, no quieren aceptar. Entonces, sin embargo, ellos envidian y dicen: como si yo estuviera ahí, yo hiciera mejor las cosas. Hermano, yo les voy a decir algo. Hay personas que predican mejor que mí, y yo reconozco eso. Hay hombres que predican, hermano, mejor que mí. Pero, hermano, yo no quise ponerme en este lugar. Eso tiene que usted entenderlo. Yo no quise ponerme en este lugar. Ni yo me armé estas 4 paredes y me posesioné aquí. Yo dije: vengan, soy el pastor de este lugar. No, hermano. Aquí hay hermanos que comenzaron conmigo y ellos saben que yo no quería ser pastor. No, mis amados hermanos. Entonces, eso es lo que es envidia. La envidia, mi amado hermano, es también producida por la vanagloria. Y un problema final, para terminar con esto de la envidia, mi amado hermano, es que el envidioso, mi amado hermano, no es que él quiera muchas veces tener. El problema no es que él quiera tener lo que usted tiene. El problema con él, la ira de él, es que él está airado por lo que usted tiene. Muchas veces él dice: ¿por qué él puede tener? O sea, la ira de él es porque otros triunfan, porque otros tienen. Ese es el problema con el envidioso. Él está consciente que él no lo puede tener, pero como él no lo puede tener, y él dice, y yo voy a mencionar unas características o unas palabras del envidioso. El envidioso, cuando alguien se compra algo, dice: mi primo se compró uno igualito a ese, pero le salió malito. Se sabe dañar aquí, se sabe dañar allá. Sí. Ya dice, yo me acuerdo que, oiga, dice, muy bonito lo que usted se ha comprado. Sí, está muy bonito. Dice, ¿sabe qué? Yo le vi a fulano de tal que se compró algo así. Oiga, y eso poco a poco se le fue dañando. ¿Sí vio? Él tiene un dolor muy adentro y él dice: ¿por qué él tiene? ¿Por qué yo no lo puedo tener? Pero como, una vez más, pero como yo no lo puedo tener, yo no quisiera que él lo tenga. Y le voy a decir de esto para que él se sienta mal y lo venda o lo regale, porque él no se merece tener eso. Ese es el envidioso. Y en todo aspecto, no en cosas materiales, porque usted va a pensar: hermano, está hablando de cosas materiales. De pronto hay una mujer que consiguió un buen hombre, honrado, trabajador, es un siervo del Señor, y una amiga de ella que es envidiosa, dice: esos hombres son aburridos, oye. Le dice: es hermanito, igual que tú, usted, pero ella en su mente diría: ¿cómo quisiera tener un hombre como ese, que es escaso en el día de hoy? Por decirlo así. Cuando yo era niño, mire lo que pasa. Cuando yo era niño, en la provincia de Manabí hacían unas fiestas que le llaman, para Navidad le llaman chihualo. Y en esas fiestas
la gente, al igual que todo el mundo, se desespera por comprarse una ropa nueva para Navidad y fin de año. Y una mujer se había comprado un vestido nuevo. Se compró un vestido nuevo. Y alguien, mis amados hermanos, va y le dice que ese vestido le queda feo, hermano. Imagínese usted a una persona y decirle, oye, ese vestido te queda feo. Esa mujer se quitó el vestido en medio de toda la multitud y quedó sin ropa, o sea, más en su interior y su brasier. Y en Manaví cocinan con leña, y en el horno que estaban cocinando el pollo para darle a la gente, tiró a quemar el vestido. De la ira, porque se dejó llevar por la ira, y otra que era envidiosa le dijo que estaba feo. Y no era que estaba feo, sino que la otra sí quería un vestido feo y era viejo, no era nuevo. Entonces tenga una idea usted cómo opera el envidioso y destruye corazones. Bien, vamos avanzando. Dice, la vanagloria también es motivada por la falta de humildad. Así lo dice Pablo en Filipenses. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis amados hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino todo con humildad. La vanagloria no es la voluntad de Dios, hermano. La humildad es la voluntad del Señor. El salmista David solía pedir en oración que Dios le enseñe a hacer la voluntad, para este hombre el hacer la voluntad de Dios era una necesidad. Pero él decía algo más, que el Espíritu de Dios lo guíe. Hermano, el poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Eso decía David. Salmo capítulo 43, versículo 10. Decía David, enséñame a hacer tu voluntad, tú eres mi Dios. Significa que nosotros no sabemos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Luego dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué dice me guíe? Porque él era un desordenado. Y usted sabe cómo era la vida de David. Era un hombre desordenado. Entonces, por eso él pedía, como él sabía que él era desordenado, él pedía que Dios con su espíritu lo guíe a tierra recta, a tierra de rectitud. Hermano, es lo que nosotros queremos hacer, la voluntad de Dios. Señor, guíame por sendas de rectitud. Porque, mi amado hermano, el hacer cosas torcidas no es la voluntad del Señor. Ya sabemos quién sabe hacer cosas torcidas, y es el hombre. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, mi amado hermano, el hombre tiene que pedirle a Dios que le enseñe a hacer su voluntad, y no solamente que Dios le enseñe a hacer su voluntad, sino pedirle a Dios, Señor, por favor, permítele al Espíritu que me guíe a tierra de rectitud. Espíritu Santo, guíame a tierra de rectitud. Entonces tengo que dependencia total. Tengo una dependencia del Espíritu, una dependencia del Padre y del Hijo. Ahora, el motivo por el cual pedía que el Espíritu le guíe es porque no quería extraviarse o confundirse al hacer la voluntad de Dios. Hermano, el motivo por el cual él pedía que Dios lo guíe es porque él no quería extraviarse. Y muchas veces nosotros andamos extraviados, y ni siquiera viéndonos extraviados, como Jonás, que andaba ya extraviado en el barco, ni siquiera así se quería despertar. Estamos tan extraviados y ni siquiera aceptamos que estamos en problemas. Y decimos, no es la voluntad de Dios que yo esté padeciendo. No, hermano, no todo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del hombre es malvada y pecaminosa. ¿Cómo sé que estoy pidiendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy pidiendo la voluntad de Dios? La Biblia nos
amonesta cuando pedimos cosas que no son la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 3. Hay veces pedimos cosas, mi amado hermano, que son ilógicas. ¿Cómo saber qué es la voluntad de Dios cuando estamos pidiendo? Dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, hay veces nos dice, yo oro al Señor, hermano, está bien, pero hay oraciones que no sirven. Usted se puede arrodillar 10,000 horas, hermano. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Usted puede orar un ratito, pero con coherencia. Esa oración coherente, hermano. Hay gente que puede orar 3, 4 horas al día, 10 horas al día, o todo el día si es posible, y ya tiene callo en las rodillas, pero ora cosas que no tienen sentido, no es coherente. Hermano, cuando usted y yo vayamos a orar, nosotros tenemos que ser conscientes de la palabra que vamos a decir o la petición que vamos a hacer, porque no nos estamos dirigiendo al presidente de la República, nos estamos dirigiendo al creador de todo el universo, al que es santo, 3 veces santo y habita en luz inaccesible. Ahora, el Señor, Santiago dice que pedimos mal, no sabemos pedir, porque pedimos para gastar en vuestros deleites. Por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que hay que orar con el Espíritu, pero a la misma vez con el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, vaya ahí. Y comienza con una pregunta, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto nos deja claro que hay que tener un sentido de coherencia al momento de pedir. Por otro lado, también nos dice que oremos como conviene, aunque no sabemos qué es lo que conviene, pero el Espíritu mismo produce en nosotros gemidos indecibles, porque ya no somos nosotros, sino el Espíritu en nosotros. Ahora, entiéndase esto, hermano, es que yo me demoro mucho predicando porque tengo que ir revisando cada verso que cito para darle su contexto, para darle su definición. Mire, hermano, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, que yo oro con el Espíritu, pero también debo de estar consciente de que estoy orando. Debo de orar con el entendimiento, con el razonamiento. Debo de orar. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermano, hay oraciones que son una verdadera burla, una verdadera payasada. Y no toco todavía las alabanzas. A veces oramos unas cosas, hermano. Por decir, oramos, Señor, oro en esta hora, Padre de la gloria, para que yo pueda divorciarme de este hombre, Señor. ¿Vio lo que está diciendo? Eso es una persona insensata que ore de esa. Yo me acuerdo en la iglesia donde yo me congregaba, donde yo crecí, se puede decir, donde me congregué por mucho tiempo, llevaban peticiones, y las peticiones dicen, hermano, que me salga rápido el divorcio de ese hombre. Hermano, esa es una cosa muy tremenda. Cuando salían esas peticiones, yo las hacía a un lado. Yo no oraba por esas peticiones, hermano. Yo las hacía a un lado. Yo dirigí por mucho tiempo dirigí cultos ahí, y yo las ponía a un lado. Yo no oraba por esas peticiones. Hermano, la gente, hay muchas personas, mi amor hermano, que tienen muchas carencias en su vida espiritual. Mucha carencia en su vida espiritual, y es por lo que debieran de orar por la carencia de su vida espiritual, pero usted los ve muy frescos, con sus vidas hecho un relajo,
y viven y están pidiendo a Dios que le provea cosas materiales, cuando ni siquiera sus vidas son ordenadas. Y dice, yo hermano, solo yo confío en Dios, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo le pido a Dios que me provea esto, hermano. ¿Tu vida cómo está? Eso no importa, hermano, yo lo que quiero es que Dios me dé esto. ¿Cómo está tu vida? La palabra del Señor es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo no sé si usted la ha tocado, pero yo a diario me encuentro con hermanos, supuestamente hermanos, hecho un relajo, hermanos, ni se congregan. Y dice, hermano, yo le pido a Dios que me provee. Yo sé que Dios me lo va a dar. ¿Y saben lo que hacen? Ahí es cuando hacen la voluntad de ellos. Y se meten en deudas y prestan por aquí, prestan por allá, prestan por allá. Dice, hermano, ya Dios me bendijo. Mira lo que tengo ahí. Y yo le digo, ¿lo pagaste contado? No, hermano, tengo que pagarlo allá. Le debo al churquero, le debo a mi tía, me debo a mi abuela, le debo a mi suegra, le debo a... Hermano, hasta yo mismo me debo, estoy vendido, pero no importa, Dios me ha bendecido. ¿Se dio cuenta? Esa no es la voluntad de Dios. Es un desastre, hermano. Entonces, cuando usted y yo oremos con sabemos que tenemos el Espíritu que nos guía, pero tenemos que orar con el entendimiento. Cada frase, usted tiene que decir la frase que ya usted la procesó en su mente. La procesó en su mente. Yo he estado en una iglesia donde oran cosas, hermano, unas cosas muy tremendas, hermano. Hermano, que la hermana ya no se ponga hilo dental, que la hermana cambie de... Hermano, ¿qué tipo de oración es eso, hermano? Hermano, eso es morbo, eso es morbosidad. Eso no es pedir con coherencia. ¿Para qué ora de esa manera, hermano? Entonces, dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles para orar, no queremos orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Es que es verdad, hermano, hay veces no. Usted y yo, muchas veces, a mí me ha tocado postrarme de rodillas. Yo a veces me pongo de rodillas y no sé qué voy a pedir, hermano. Y es ahí donde por un momento no comienzo a hablar como loro viejo, sino que me detengo y a pedir dirección y ponerme de acuerdo con el Espíritu para orar como conviene. Y pongo en orden las cosas en ese momento. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Y si ese día ha sido un desastre en mi vida, comienzo con aquello. Pero si ha sido un día, como decir que hayamos estado aquí en servicio todo el día en la iglesia, salimos del servicio, no voy a llegar a la casa, Señor, perdóname, hoy pequé en la iglesia. No, llego y veo cosas que de pronto meritan orar. Entonces oro para que el Señor traiga a almas al Evangelio. Oro para que lleve provisiones a los necesitados. Oro, mi amado hermano, por aquellos que procuran el mal para mí, y oro para que Dios los alcance y tenga misericordia de ellos. Ya, porque me he sentido bien, pero si yo estoy mal, tengo que yo confesar delante del Señor que estoy mal. A veces, perdónenme la expresión, pero muchas veces no sabemos ni qué es orar. Pensamos que orar es decir un poco de palabra, pero orar es tener un diálogo con el Señor. Y usted tiene que ir orando con el Señor, dialogando con el Señor. Por decir, usted cuando se sienta a conversar con alguien, usted no comienza, usted no dice, bueno, están conversando y usted dice, hermano, mire, yo hice esta casa. Hermano, a mí me gusta el fútbol. Hermano, yo tomo café. Usted no mezcla las conversaciones. Usted conversa, hermano, mire, construimos la casa, lo que el otro, hicimos esto. Sí, bien, terminamos la casa. Qué bonito, hermano, dice el otro. De pronto
toma un espacio y dice, alguien hace una pregunta y dice, hermano, ¿y usted le gusta algún tipo de deporte? Ah, sí, hermano, ya van por otra conversación, por otro diálogo, pero usted no cruza las cosas y hace unos garabatos, no. Y entonces para hablar con Dios, ahí les oramos, Señor amado, Padre bendito, mira, yo soy necesitado, Señor, ayuda a esa mujer que está allá, Padre amado, repréndelo ahora, Señor bendito. ¿Vio? No oramos como, o sea, que esta no es una oración. Dios dice, ¿este qué quiere? No sabemos orar. O sea, oremos con coherencia, oremos estando cuerdo. Y hay gente que ora, hermano, muchas horas en el día. Gloria a Dios por esa gente. Pero mi amado hermano, muchas veces su oración no sirve. Es una letanía, es muchas repeticiones. Y muchos se jactan de esta oración. Yo quiero decirle que el siervo de Dios, hombre y mujer, debe de orar al Señor poquito tiempo, hermano. Yo lo que quiero decirte es que debe de orar al Señor. Si tú ora bastante tiempo, está bien, ora bastante tiempo. Ora poco tiempo, está bien, ora poco tiempo, pero ora con el entendimiento. Hermano, ¿de qué te vale orar en muchísimas horas si tu oración no sirvió? Entonces, orar con el entendimiento. Ore cosas puntuales y cosas con respeto, y ore con convicción. No ore para sumar tiempo de arrodillado o acostado, no sé. No, en el Señor no suma el tiempo que usted dice que está orando. En el Señor son recibidas las oraciones de los santos cuando ellos con clamor, con temor, con temblor y temor se acercan al Señor. Bien, dice este hombre, Pablo, en Romanos, que estamos leyendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, el Espíritu mismo intercede por... Ahora, ¿es el Espíritu el que gime? No, somos nosotros los que gemimos. El Espíritu produce en nosotros el gemido indecible. Ahora dice el verso 27, mas el que escudriña el corazón, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, mi amado hermano, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, al orar como conviene, ya no somos nosotros pidiendo en primer lugar, sino que es el Espíritu. Y la petición es aceptada porque Cristo, que conoce nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Cristo dijo que el Espíritu era el guía, ¿verdad? Nos guiaría. Cristo sabe a dónde nos va a conducir el Espíritu con la oración, cuando oramos en el Espíritu. Cristo sabe, Él escudriña y Él dice, el Espíritu Santo los va a guiar a esta oración. Dice, porque el Espíritu sí conoce cuál es la voluntad del Padre. El Espíritu conoce la voluntad del Padre. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es de nosotros, es del Espíritu. La voluntad de Dios. Entonces nos conduce el Espíritu. Cristo escudriña la oración del Espíritu. Entonces la oración es aceptada. Mis amados hermanos, entonces, para pedir algo tenemos que estar en el Espíritu, en santidad, porque una petición no es lo mismo que haber pecado y venir en arrepentimiento. No es lo mismo. Y usted dirá, ¿qué es eso? El hacer una petición delante del Señor, usted va a pedir algo, usted tiene que saber, mi amado hermano, que ante la presencia de Dios, usted tiene que estar en santidad. Ahora, cuando usted ha pecado y usted está todo sucio, no se presenta santo, ya ha pecado y está sucio, y usted se presenta al Señor humillado, rogando que lo perdone. Pero cuando usted está bien con el Señor, usted se acerca a hacer una petición, usted entra en santidad. Pero usted estando hecho un relajo,
en pecaminosidad, como decía hace un momento, una vida de un desastre y dice, Señor, mira, te pido esto, si ni se ha puesto a cuenta, ponte a cuenta primero. Mire cómo es el sentido de orar. A veces estamos hechos ese hermano dice, yo ahí estoy, hermano, no importa, pero Dios me escucha. Hemos perdido la dirección bíblica. Ahora, cuando anhelo o deseo algo, debo de orar como Cristo. Mire cómo Cristo oró. Mateo capítulo 26, 29. Esta es la voluntad del Señor en cuanto a la oración. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Bueno, estamos predicando el atributo de la voluntad de Dios. Mire, Cristo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, el anhelar algo es malo, no es malo. El desear tener algo es malo, no, hermano, no es malo. Usted puede, hermano, incluso hacer planes y anhelar y tener cosas, pero usted tiene que aterrizar a la misma vez cuando anhela y desea algo y usted dice, si es la voluntad del Señor, si es la voluntad del Señor. Incluso usted puede presentarle esa petición al Señor. Usted vive en santidad, usted sabe que Cristo ha sido el único hombre santo, y Él se presentó ante el Padre pidiéndole algo y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. Usted inclusive puede presentar la petición de algún anhelo que usted tenga, pero usted tiene que concluir diciéndole, Señor, no te estoy obligando ni exigiendo, Señor, simplemente es algo que yo anhelo y deseo. Si está en tu divina voluntad, en tus planes, Señor, si es de parte tuyo, provéemelo, Señor. Y si no, yo también estaré contento, mi corazón estará sano. Y tú sabes, tú que conoces mi corazón. Usted se pone ahí un David y dice, tú que conoces mi corazón, tú sabes. Pero si usted es un rebelde y un soberbio y se va a enojar si Dios no le provee eso, usted puede presentarle delante del Señor una petición. Y algo que sea sano, obviamente, o que sea inalcanzable para usted. Y dice, Señor, mira, yo anhelo eso, yo deseo eso, pero solamente lo anhelo y lo deseo. Pero entiendo que esto debe de ser procesado por tu voluntad. Si no es tu voluntad, Señor bendito, yo lo acepto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si no es tu voluntad, yo lo acepto, usted lo dice. Entonces usted lo acepta. Y usted sigue orando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria. Entonces, hermano, es la voluntad del Señor, es la plena voluntad del Señor. Usted lo pone en manos de Él. Amén. Usted lo pone en la voluntad del Señor. Que no tengo el micrófono y solito. No importa. Entonces, como usted ya lo ha puesto en la voluntad del Señor, usted lo ha puesto en ese deseo, ese anhelo, usted se lo presenta al Señor y Él es el que decide. Gloria a Dios si está en su voluntad proveérnoslos. Y gloria a Dios si no. Entonces, para que usted tenga una idea de eso, continuamos. Ahora, el motivo es que sea lo que Él quiera, porque lo de Él es bueno, lo mío tiene cosas egoístas. Entonces el Señor, que conoce mi corazón, Él ha de ver, dice, bueno, tú vas a ministrar bien esto, te lo voy a dar. Pero aunque yo lo pida con mucha humildad, y Él que conoce mi corazón dice, tú te me vas a dañar con esto, y yo no te lo voy a dar. Es así, hermano. Entonces,
Yo en una ocasión aquí en esta iglesia hice la siguiente observación y aseveración a la vez. ¿Se ha escuchado la palabra que dicen la gente, por decir, Dios le provee una casa o Dios le provee un carro? Gloria a Dios por aquello. Y la gente dice, este carro es del Señor. Hermano, ¿sabe lo que está diciendo? Si dice este carro es del Señor, ese carro tiene que estar a la disposición para el Señor. Si alguno, ni siquiera el pastor, si algún hermano quiere irse a hacer una actividad, como se entiende que ese carro es para el servicio del Señor, dice, hermano, necesito el carro para irme a predicar por acá. ¿Qué le pasa, hermano? Yo le voy al carro, si el carro me costó a mí. Entonces no es del Señor, eso es tuyo. Eso es tuyo, hermano. Esta casa es del Señor, hermano, préstame la casa para hacer una actividad en tu casa. No, hermano, no. ¿Cómo te va a mi casa? Esa casa no es del Señor, esa casa es tuya. Dios te la ha provisto para que tú vivas ahí y la administres, eso es tuyo, hermano. No diga que es del Señor. ¿Oyó? O sea, hay palabras que a veces decimos y no tenemos pensado, no pensamos. Aún para ir a algún lugar tenemos que ver si es la voluntad de Dios. Se da cuenta que a veces armamos maleta y nos vamos para el mundial, ¿verdad? Pero no sabemos si eso es la voluntad del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Muchas veces viajamos por razones que no tienen nada que ver con la voluntad del Señor y esto trae consecuencias que luego nos lamentamos. Por decir, si usted va a viajar al extranjero, ¿para qué quiere viajar? Usted tiene que hacer una lista, enmarcar una lista. ¿Para qué quiere viajar al extranjero? ¿Quiere irse a trabajar al extranjero? Bueno, está bien, quiere irse a trabajar. Pero dentro de que usted se quiere ir a trabajar, usted tiene que ver si allá ya tiene trabajo, si tiene lugar donde llegar. Tiene que usted ver, y si todas esas cosas le cuadran, yo estoy más que seguro que es la voluntad del Señor. Pero si usted se va así por así, hermano, a aventurar, está dudoso que sea la voluntad del Señor. Ahora, hay otro punto. Usted dice, bueno, me voy de viaje, y dice, ¿qué vas a hacer? Bueno, me voy a pasear. Está bien, puede irse a pasear de viaje, puede irse a otro país o en su mismo país. Pues aquí en Ecuador hay lugares maravillosos, usted puede ir a visitar. Y dice, mi hermano, me quiero ir de viaje, yo me voy porque me voy de viaje. Y mucha gente hace esto. ¿Está bien? Es la voluntad del Señor ahorita irme de viaje. ¿Está bien, hermano? Y dice, hermano, tú tienes que me prestes unos $500 para irme de viaje. ¿Usted piensa que si el Señor fuera la voluntad de Dios, que ese hombre vaya a tener un viaje, piensa que Dios no le proveería primero antes de irse? Ahí te dice, hermano, me voy de viaje y quiero comprar el pasaje con la tarjeta del hermano fulano. Mire, voy a poner a prueba mi fe. Si el hermano me presta la tarjeta, es la voluntad del Señor, hermano. Qué cosa más tremenda es. Y va y como le dice, hermano, por favor, ¿tú me puedes prestar la tarjeta para pagar mi pasaje? Y el hermano dice, sí, hermano, yo te la presto. Se dio cuenta, confirmado, es la voluntad del Señor. Eso no es la voluntad de Dios, hermano. Eso es manipulación, alterar. Y nosotros ya vimos lo que se conoce como prostituir la voluntad de Dios. Eso es prostituir la voluntad del Señor. Esa no es la voluntad del Señor, hermano. Esa no es la voluntad del Señor. Usted, hermano, yo nunca voy a viajar porque nunca tengo plata. No es la voluntad del Señor. Gócese en donde usted vive. A veces ni conoce todas las calles donde usted vive, hermano. Vaya a conocer todos los días en la bicicleta. Entonces, su palabra fue su voluntad para salvarnos. La palabra de Dios, dejar su palabra, fue su voluntad. La palabra inspirada para nosotros fue su voluntad. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Entonces la palabra de Dios es su voluntad. Hemos nacido por la voluntad de su palabra. Somos una criatura. Ahora, es por eso que tenemos que estudiar su palabra, porque solo en ella encontraremos su voluntad expresada. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hay que entender que dársela a los hombres fue su voluntad. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está diciendo, no le hemos mentido a la gente sobre la venida del Señor. Luego dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro vio a Cristo, no vio a Cristo. Él lo vio a Cristo. Y él sabe lo que está diciendo. Pedro sabe lo que está diciendo. Entonces dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, lo que se conoce como la transfiguración. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra que se refiere Pedro aquí? Palabra profética más segura, la palabra de los profetas, los libros de los profetas. Eso es lo que está diciendo, es la palabra más segura. Esa es a eso que se está refiriendo. Ahora dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, la encontramos en sentido profético y también audible en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, fue dada audiblemente, y luego esta palabra fue transcrita o se transcribió, y es lo que se entendía como manuscrito, porque los hombres recibieron audiblemente y luego esa palabra la transcribieron o la escribieron, y es la palabra escrita que hoy tenemos. Por eso es que él dice, los manuscritos de los profetas es lo más seguro, está diciendo Pedro. Ahora, pero también esta palabra, mi amado hermano, la encontramos escrituralmente siendo inspirada por el Espíritu Santo a su siervo, porque nunca estuvo en el pensamiento del hombre crear una Biblia, sino que es la voluntad del Señor. En la voluntad del hombre nunca estuvo tener una Biblia. No, el de dejar un libro para la instrucción de los fieles fue meramente la voluntad de Dios. Recuerden que el libro de Apocalipsis, hay unos versos donde se habla de librito. No se está hablando de la Biblia por si acaso, pero la palabra libro ya estaba en la voluntad del Señor, para que tengan una idea. Entonces, la idea de que haya un libro para la instrucción, para la educación, para el crecimiento espiritual, para la vida de santidad, esa fue la voluntad del Señor, dejar este libro. Porque si no hubiese sido la voluntad de Dios dejar este libro, entonces Dios sí hablara hoy por hoy audiblemente a los hombres y no tuviéramos necesidad de este libro. Pero hoy, amado hermano, tenemos este libro y aquí está toda la voluntad de Dios. Yo decía, amado hermano, cuando las personas están preguntando, hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios en esto que voy a hacer? Hermano, ¿leyó la Biblia? No, hermano, es que ahí no está registrado. No, ahí está la voluntad del Señor. El problema es que como somos vagos, no queremos estudiar este libro, creemos que este libro no nos convence o no nos llega a lo que queremos, entonces estamos buscando nuevas revelaciones. Bien.
Es claro que este atributo nos lleva a someternos y solo así podemos conocer su voluntad al respetar su palabra. De lo contrario, no es su voluntad, sino la nuestra. Y eso es estar en rebeldía, mis amados hermanos. Entonces, hemos concluido este atributo de la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Y hemos aprendido yo he aprendido algo muy agradable. Y es que mi voluntad muchas veces puede intervenir y yo puedo decir que es la voluntad de Dios, y eso es rebeldía. La voluntad de Dios, mi amado hermano, es perfecta, es agradable, es santa. No puede ser posible que yo esté haciendo cosas chuecas y yo diga que es la voluntad del Señor. Hay gente que dice, hermano, pero si así ya Dios lo quiso, hermano. Si usted escucha esa palabra, dice, hermano, si Dios lo quiso así. Cuando mayormente las mujeres, cuando los hombres la abandonan, o los hombres dicen, hermano, así fue la voluntad de Dios que yo dije a esa mujer. No, esa no fue la voluntad de Dios. Esa no fue la voluntad de Dios. Esa fue su decisión, fue su voluntad. La mujer por no someterse al hombre, y el hombre por ser machista y ser irreverente y falto de amor, falto de respeto, por ser un holgazán. Pero esa no es la voluntad del Señor. Esa no es la voluntad del Señor. Hay gente que dice, hermano, me fue mal en este negocio, así fue la voluntad del Señor. No, esa no fue la voluntad del Señor. Usted primero, antes de caer de ese negocio, usted tuvo que hacer algo para que ese negocio cayera. Hermano, me botaron del trabajo, hermano. Esa fue la voluntad. No, hermano. Usted tiene que primeramente reconocer cómo usted se comportó para que lo botaran de ese trabajo, porque nadie vota a un buen trabajador de una empresa, hermano. A mí me ha tocado ver a mi jefe llorar el día que han hecho reducción de personal, porque lamentablemente las empresas se le han venido abajo. Llorar por dejarme ir. Estoy delante del Señor. A gente sufrir por decir, no quiero que te vayas, pero aquí hay unas normas y tú no cumples los años. Yo cuando trabajé en una empresa, el gobierno decretó que ya no era obligatorio hacer los cursos de manejo, porque yo trabajaba en una escuela de conducción, y ya la gente, como no era obligatorio hacer los cursos de conducción, ya las personas ya no hacían el curso, iban directamente a sacar la licencia. Entonces yo tenía 1 año, 11 meses, y vino una orden de esa empresa, tenía alrededor de 20,000 personas trabajando a nivel nacional. Y dijeron, ¿sabe qué? Todo lo de 2 años para abajo se van. Yo tenía 1 año, 11 meses, entré en eso. Y me retuvieron hasta el último, votaron todo lo que tenía exactamente de 2 años hacia abajo. Y a mí me tenían ahí. Cuando llegó dice, pero él le falta 1 mes y aún él tiene que irse. Y ese, que era mi jefe, él habló y dijo, él no lo voten, él es un hombre extraordinario. Y vino ese jefe de Quito acá a hablar conmigo y conversamos y me dice, quisiéramos dejarte, pero es que la norma es así. Digo, ya no hay problema. Entonces tuve que salir ya de la empresa, me liquidaron muy bien, por supuesto, y salí. Pero yo, la empresa sigue bien y lo vota y dice, hermano, fue la voluntad de Dios que me votaran ahí. No, hermano, no fue la voluntad de Dios. Y está bien. Si de pronto te salió una mejor oportunidad y tú pides, dice Señor, me voy a retirar de esta empresa, porque usted, creo yo que la voluntad del Señor que le salió una mejor oportunidad en otro lugar y usted vaya a trabajar. ¿Usted no cree que esa es la voluntad del Señor? Esa es la voluntad del Señor. Póngase sobre su pie, hermano.